Johannes Franciscus Verstappen, es decir, Juan Francisco, el nombre real de Jos, estuvo para su mala fortuna en la escudería Benetton a la sombra de una leyenda del automovilismo, nada menos que Michael Schumacher. Y cuando estás bajo la sombra de una figura de esa talla, hay de dos sopas. O te agrandas o te achicas. Jos escogió la segunda sopa, es decir, lograr un paso insignificante en la Fórmula 1, donde lo máximo que pudo obtener fueron 2 podios en tercer lugar a lo largo de 9 infructíferos años en la máxima categoría. Para comprender las frustraciones de Juan Pancho, Johannes Franciscus, Juan Francisco o simplemente el tal Jos, como lo quieras llamar, hay que rascarle a fondo en su origen, porque desde ahí comienzan a sucederse varios hechos que enlazados nos van ilustrando los motivos de sus conductas violentas en contra de Max, de la mamá de Max, y hasta ahora con sus comentarios inapropiados buscando descalificar siempre lo que haga Sergio Pérez cada vez que sobresalga por encima de su primogénito Max Verstappen. La primera ex esposa de Jos Verstappen, y que es la mamá de Max, Sophie Kumpen, también era piloto y su objetivo estaba enfocado en llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, para su mala fortuna, se casó con Johannes Franciscus, con quien procreó a Max Verstappen. Y entonces, ella eligió abandonar su sueño automovilístico por dedicarse a su familia. Aunque la vida al lado de Juan Pancho Verstappen fue un infierno que terminó en agresiones, demandas y finalmente el inevitable divorcio. Los expertos en automovilismo deportivo señalan que Sophie Kumpen fue una piloto muy destacada y quizás desde ahí comienzan las frustraciones del papá Verstappen, porque Jos, lejos de alcanzar una carrera exitosa en la Fórmula 1, en el ocaso de su carrera se casó con Kumpen, quien era ya, en ese entonces, una piloto con un futuro brillante y destacado mucho más que Juan Pancho. Seguramente de no haberse cruzado Jos en el camino de Sophie, habría tenido amplias posibilidades de convertirse en una piloto de Fórmula 1, y eso habría sido un golpe terrible al ego de Jos Verstappen. Conozcamos entonces a fondo la biografía de ambos personajes y pilotos para seguir descubriendo cómo Juan Pancho o Johannes Franciscus venía a menos en la Fórmula 1 y cómo Sophie estaba en la cúspide cuando sus carreras de pilotos se cruzaron. Biografía Sophie Kumpen. El nombre completo de la mamá de Max Verstappen es María Sophie Kumpen, es decir, María Sofía para los cuates. Nacida en Bélgica el 30 de octubre de 1975 en la ciudad de Hasselt, actualmente con 47 años de edad. Su vida no fue fácil, porque los padres de Sophie se divorciaron y evidentemente traía a ella antecedentes de una familia conflictiva. Su relación posterior con Pancho Verstappen, piloto de Fórmula 1, puso prácticamente término a su prometedora carrera deportiva. Aunque, lamentablemente para ella, no fue miel sobre hojuelas el matrimonio con Jos, porque ahí dentro, en esa relación, también hubo severos conflictos porque apareció la violencia de género, la violencia intrafamiliar y todo acabó con otro divorcio. Pero esta vez no fue el de sus padres, sino el propio. Luego de 12 años de matrimonio con Johannes Franciscus, Sofía se divorció. Marie-Sophie conoció a Pancho Verstappen cuando éste se encontraba en la recta final de su carrera como piloto de Fórmula 1 y se casaron en el año de 1996. Un año más tarde, en el 97, se convirtieron en padres de Max Verstappen, por lo que María Sofía decidió dedicarse por completo a su familia y dejar de lado ese sueño de llegar a la Fórmula 1. Una decisión verdaderamente complicada para ella, pero totalmente entendible. María Sofía estuvo casada con Juan Francisco de 1996 al 2008. Desgraciadamente la relación entre ambos fue una tortura, porque en el ocaso del matrimonio, incluso el piloto holandés fue denunciado por la propia Sophie
debido a violencia de género. Ambos vivían en Mónaco por aquella época y todo acabó ya en una irremediable, fracturada relación que terminó precisamente con el divorcio. Su sueño de Fórmula 1. Kumpen, tras la separación legal, regresó a Bélgica después de 12 años de violento matrimonio y con el sueño frustrado de haber podido pelear la posibilidad de alcanzar la Fórmula 1. Y es que María Sophie Kumpen tiene una gran historia dentro del kartismo porque ahí compitió con grandes figuras masculinas a las que incluso venció y ellos posteriormente llegaron a la Fórmula 1. Por eso nadie duda que Kumpen tenía todo para llegar al gran circo. Uno de los sueños de la madre de Verstappen siempre fue llegar a ser reconocida como piloto de Fórmula 1. Por ello, Sophie comenzó a competir en karting desde los 11 años y con el tiempo se convertiría en uno de los talentos más destacados dentro de la categoría. Su referente era su tío Paul, que corría rallycross, y en su familia había un gran vínculo con el automovilismo de carreras, ya que su padre Robert había corrido en karting y era un gran aficionado a todo tipo de competencias. Incluso su papá Robert llegó a presidir el club de fútbol belga KRC Genk. A los 16 años de edad, en 1991, Sofía María finalizó novena en el Campeonato del Mundo en la categoría Fórmula A. En 1992 fue 26ª y superó a Giancarlo Fisichella, quien luego coincidiría con Fernando Alonso en Renault en Fórmula 1. En 1994 fue 17ª en el mismo campeonato, enfrentándose a otros pilotos de éxito y logró la victoria en el trofeo Andrea Margutti, donde superó a pilotos de la talla de Jarno Trulli. Kumpen llegó a competir en equipo con Jenson Button, campeón de Fórmula 1 en 2009, quien en el podcast oficial de la Fórmula 1 destacó el talento de su ex compañera María Sofía. Sophie, dijo Jenson Button, la madre de Max, era una fantástica piloto. Cuando corrí en karting en 1995, ella era mi compañera. Vi cómo pilotaba y sé que era muy buena. Christian Horner, jefe actual de Verstappen en Red Bull, también habló del talento de la expiloto belga. Competí contra ella en 1989 en el Mundial Junior de karting. En aquella carrera había pilotos con mucho talento, como Jan Magnussen, Jarno Trulli, Gianfranco Fisichella o Dario Franchitti incluso, y ella estaba entre los 10 mejores pilotos del mundo, sin duda alguna, dijo Christian Horner. La última vez que compitió Sophie fue en el año 2013, ya divorciada de Jos Verstappen, y lo hizo en la Formula Swift Cup en Zandvoort, Holanda. Yo quería llegar a la Fórmula 1, había probado algunos coches de carreras, pero me casé en 1996 con el padre Max y tuve que tomar una decisión. Él ya era piloto de Fórmula 1, viajábamos mucho, así que abandoné mi sueñño. Pero ahora veo que mi hijo está cumpliendo lo que yo quería hacer y me estoy divirtiendo mucho. Dijo en una entrevista hace algunos años para F1 Wax, Marie Sophie Kumpen. Tras nacer su segunda hija, Victoria Jane, recibió otras ofertas para correr o incluso para ser presentadora de un programa de televisión, pero lo rechazó para seguir acompañando a Jos por el mundo. Genética competitiva. Pero la influencia familiar dentro del automovilismo deportivo no para ahí para María Sofía, porque su primo Anthony Kumpen es un habitual piloto de las carreras de GT y resistencia, de la talla de las 24 horas de Daytona de Spa o incluso de la legendaria Le Mans, y ha ganado varios títulos de la NASCAR en la Euro Series. Su tío abuelo de Sophie, Paul Kumpen, fue campeón belga de rallycross. Y por si fuera poco, su hija Victoria Jane también probó suerte en los karts de pequeña, igual que su hermano Max Verstappen. Con este gran cartel y esta veloz herencia, no cabe duda que Sophie tenía todo para llegar
a la Fórmula 1. Además, queda claro que el talento de Max Verstappen le viene de la familia Kumpen y no de la familia Verstappen. En pocas palabras, Sophie Kumpen hizo más ruido y destacó más que su exmarido Jos Verstappen, quien en 9 años en la máxima categoría nunca pudo trascender. Biografía Jos Verstappen. Johannes Franciscus Verstappen, es decir, Juan Pancho, mejor conocido como el tal Jos, nació el 4 de marzo de 1972 en Montfort, Holanda. Estudió la secundaria y párale de contar. Fue piloto de la Fórmula 1 por un lapso de 9 años, cruzando sin pena ni gloria entre 1994 y el 2003 la máxima categoría. Obviamente a lo largo de su casi una década, pues sumó 106 grandes premios. El año de su debut, un 27 de marzo de 1994 en el Gran Premio de Brasil, ocurrió por una lesión de J.J. Leto, porque en un accidente se rompió una vértebra y le entró al quite Verstappen, quien cuenta entre sus máximas hazañas haber sumado 2 podios en tercer lugar, tanto en Hungría como en Bélgica, pilotando con Benetton ese 1994. En el equipo figuraba ya la leyenda Michael Schumacher, quien fue campeón un año después, en 1995. En ese 94 el gusto de la titularidad en Benetton le duró muy poco a Panchito Verstappen, porque en las últimas carreras fue reemplazado por Johnny Herbert. Es decir, no mostró mucho. Así que dentro de lo deportivo, pues nadie se acuerda de Jos, pero dentro de las anécdotas peligrosas, todo el mundo lo recuerda en su año de presentación, porque el 31 de julio de 1994, durante el 9º Gran Premio de la temporada en Alemania, pues sufrió un percance que impactó a todo mundo. Resulta que en una parada a boxes, en ese Gran Premio germano, su auto se incendió con él a bordo en los pits, al desconectarse la manguera de combustible que reabastecía un mecánico en su auto y, milagrosamente, no explotó el vehículo. Algunos mecánicos salieron con quemaduras y Juanito tuvo algunos leves pues raspones y quemaduras en el rostro. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y a raíz de dicho percance se tomaron medidas en la Fórmula 1 para que no se repitiera lo mismo. Pero queda claro que no fue ningún talento el que hiciera trascender a Jos en su triste e insignificante paso por la categoría reina. La agresión contra Montoya. En lo antideportivo, sí es bien recordado Juan Panchito Verstappen, luego de un estallido de cólera y agresividad en el 2001, porque con su equipo Arrows se vio involucrado en un grave accidente contra el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien marchaba ya en primer lugar en el Gran Premio de Brasil. Resulta que a mitad de esa carrera normal, Jos iba en último lugar, y sin más ni menos, al verse rebasado por Juan Pablo en una recta, al llegar a la curva, lo embistió por detrás a Montoya, quitándole Jos la oportunidad de su primera victoria para el colombiano en la Fórmula 1. Una imagen que verdaderamente causa lástima y vergüenza. Y quienes son aficionados de la Fórmula 1 desde hace muchos años recuerdan perfectamente esa agresión. Sin embargo, el karma, el universo o la vida o Dios o como le quieras llamar, no falló y Juan Panchito Verstappen sumó la grandiosa y trascendental cantidad de 1 punto durante toda la temporada 2001. Brillante desempeño sin duda, ¿no? Que terminó de sepultarlo en las páginas infumables de la historia de este deporte. Panchito Verstappen en alguna ocasión, queriendo justificar sus fracasos, ¿verdad?, dijo en una entrevista que se equivocó al empezar su carrera en la Fórmula 1 en una escudería importante, a lo que luego le siguieron estancias cortas con equipos menores como Simtech, Footwork, Tyrrell, Stuart, Arrows y Minardi, donde se retiró en el año 2003 con más pena y sin gloria.
Debería haber elegido otro equipo para el debut, ir a un equipo menor, aprender y luego pasar a uno más grande, no ir a un equipo top de inmediato. Se levantó en Beyond the Grid, el podcast de la Fórmula 1 en el 2019. ¿Quién creen? Pues el propio Johannes Franciscus, quien nunca dio el ancho, es la verdad, en la Fórmula 1. Esa es su triste realidad en el paso por la máxima categoría. La herencia a golpes. Así fue como ya retirado, Juan Pancho Verstappen enfocó todas sus pilas a ser de Max, campeón de la Fórmula 1, pero ¿a qué precio? Uno muy caro. Y es que el conocimiento que obtuvo por casi una década Jos en la Fórmula 1 se lo heredó a punta de agresiones psicológicas, físicas y verbales a Max Verstappen, a su primogénito, a quien convirtió en el ganador más joven de la Fórmula 1 con 18 años y 227 días, bajo métodos nada ortodoxos, los cuales el mismo Max Verstappen dijo jamás aplicaría a sus propios hijos si los tuviera. Carnex reveló que cuando Max tenía entre 8 y 9 años, un miércoles de invierno, Jos lo retiró de la escuela, lo llevó a un circuito local y lo hizo entrenar casi congelado, pese al dolor que le causaba el frío en las manos. En otra ocasión, por tener la osadía Max Verstappen de perder una competencia de karts, abandonó Jos Verstappen a su hijo en una gasolinería, cuando Max era apenas un pequeño niño, y le causó, sin duda alguna, un impacto muy fuerte. Si quieres conocer más de las agresiones de Jos Verstappen a lo largo de su vida en contra de propios y extraños, te invito a que veas el episodio número 6 de la primera temporada de Podcast Rob Studio, donde vas a descubrir cosas terribles verdaderamente. Mientras tanto, dale like a este episodio, compártelo, suscríbete al canal de YouTube y también en Spotify a Podcast Rob Studio. Y déjanos tus comentarios, que serán muy valiosos para nosotros. Esto ha sido todo en esta ocasión. Espero que te hayas encontrado con datos interesantes de la vida deportiva y personal de los padres de Max Verstappen y que hayas conocido un poco más dónde le viene el verdadero talento como piloto al actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. Nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Bye.